¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el avance de las obras del Santiago Bernabéu. Estamos a jueves 1 de febrero, vamos a dar la vuelta completa alrededor del estadio, tenemos también al interior, así que ya sabes, si has llegado aquí por primera vez, déjame un buen me gusta, suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate conmigo hasta el final del vídeo, que hay cosas muy interesantes. Hoy arrancamos aquí en esta zona de la Torre B, como podéis ver, tenemos ahí el mismo aspecto que en vídeos anteriores, retirada de lamas en esta parte inferior de la piel envolvente, paneles embellecedores colocados y tan solo resta por colocarse una de esas pantallas, bueno, esas tres pantallas protectoras, esas tres mamparas protectoras de la pantalla que queda aquí en la puerta 2022. Vamos a ir subiendo hacia el fondo norte a lo largo de Paseo de la Castellana, ahí tenéis el estadio, siguen metiendo nuevos materiales hacia el interior del estadio, hay muchísimo movimiento en la explanada del lateral oeste donde están desescombrando, bueno, todo eso que estuvieron picando en el día de ayer. Ahí vais viendo cómo van subiendo los materiales. Aquí tenéis uno de esos paneles de vidrio negros que son los que van colocando en las partes superiores de las puertas de acceso y evacuación al estadio, y vamos a ver pues bueno, todo lo que se está haciendo en el lateral oeste, que como hemos visto en los dos últimos días, pues se han intensificado bastante esos trabajos previos para acometer la realización del parking subterráneo en esta zona de Castellana. Tomamos este vistazo general de Paseo de la Castellana. Fijaos cómo están aquí los camiones, algunos preparados para ser cargados, otros ya terminando de ser cargados con todos esos escombros. Ahí sale ese nuevo camión y vemos cómo están actuando en esa zona frontal al estadio. Fijaos ahí todo lo que tienen todavía pendiente de retirar, y la verdad es que han estado picando un buen tramo de superficie desde el día de ayer. Va a estar muy entretenida esta zona del estadio durante los próximos meses con esos trabajos para ejecutar el parking. Vamos dejando atrás la esquina de la Torre B, vamos acercándonos ya a esta esquina noroeste del estadio, Torre C, para recorrer Rafael Salgado, el fondo norte, en dirección hacia la Torre D, a ver si tenemos alguna pequeña sorpresilla por ahí en el fondo norte. Hoy tengo que ir un poquito más rápido porque tengo luego que hacer unas gestiones importantes por la tarde, así que ya de primeras os pido perdón si el vídeo hoy pues bueno, es un pelín más corto de lo habitual. Ahí vamos dejando atrás, como decía, la fachada del lateral oeste y enseguida comenzaremos a recorrer esta calle de Rafael Salgado en el fondo norte. Aquí tenemos camiones almacenados. Bueno, hay sorpresa ahí en la fachada norte del estadio. Mirad aquí qué bonita la esquina esta de la Torre C, y ahora nos fijaremos en esos trabajos que se están llevando a cabo en esta zona del fondo norte, porque mirad ahí cómo están volviendo a instalar esas lamas que retiraron días atrás. Ya tienen colocadas tres nuevas lamas en esa zona, así que ahora lo veremos desde más cerca, mientras desde aquí pues bueno, vemos cómo se retoman esos trabajos de desescombro que se están llevando a cabo en el lateral oeste, en Paseo de la Castellana. Así que me gusta cómo se está volviendo a poner la obra. Lo dicho, alcanzamos ya de nuevo esta parte de la fachada norte del estadio, Rafael Salgado. Ahí tenemos esas tres lamas colocadas nuevamente en su posición, vuelven a estar con los plásticos adhesivos colocados, y si no me equivoco, aquí en el suelo, mirad, os lo dejo un poquito para que lo veáis, tenemos muchas de esas lamas preparadas para continuar con su instalación. Imagino que dejarán de nuevo toda esta zona del fondo norte cerrada nuevamente para el partido frente al Atlético de Madrid el próximo domingo. Ahí tenéis muchas lamas para ir cerrando nuevamente esta franja de aquí del fondo norte. Abrimos nuevamente el plano y comenzamos a recorrer el fondo norte hacia la esquina de la Torre D, sin pasar de largo, que ahí tienen pues bueno, ese pequeño tramo de pantalla LED encendida, las pantallas informativas que están justo por encima de las puertas de acceso y evacuación
del estadio, y que si vais al vídeo de ayer, que por cierto muchísimas gracias porque lo estáis viendo muchísimo, si vais al vídeo de ayer pues vais a poder ver cómo estaban haciendo pruebas de manera masiva en la amplia mayoría de los paneles del estadio. Aquí en el frontal de las puertas 31 y 33 tenemos también, yo creo que buenas noticias que vamos a ver ahora en la zona del lateral este, porque me da la sensación de que se han reducido el número de paneles LED que teníamos en los últimos días aquí. Ya sabéis que mi teoría es que todos estos paneles los terminarán instalando en las posiciones del lateral este antes del partido del domingo. Y aquí de nuevo más materiales que se van descargando para introducirlos hacia el interior del estadio. La verdad es que ahora mismo el tema de trabajos en las galerías y tal tiene que estar muy entretenido, y es una pena que no tengamos acceso para verlo. Mirad, aquí os muestro los paneles LED, y yo creo que sí, que un par de ellos con respecto al día de ayer ya no están aquí y deben de estar colocados o en proceso de instalarse en el lateral este, que enseguida empezaremos a recorrer una vez doblemos esta esquina de la Torre D hacia la derecha. Bajaremos por Padre Damián hacia la Plaza de Sagrados Corazones y después posteriormente accederemos al interior del estadio. Decimos adiós al fondo norte, que en el tiempo que hemos estado recorriendo la calle han activado ahí de nuevo esos trabajos de colocación de lamas. Imagen ahí bastante chula. Es como tienen ahí la lama suspendida en el aire para ir colocándolo, y aquí tenéis esta espectacular imagen del fondo norte con el lateral este. Empezaremos a bajar por Padre Damián y ojito a lo que estoy viendo ahí a lo lejos, porque creo que nos vamos a encontrar con la instalación de una nueva pantalla LED, pantalla informativa, en esa zona de las cristaleras próxima a la entrada del palco de honor. Así que venga, vamos a acercarnos a ver qué trabajos vemos en marcha. Mientras tanto, pues bueno, seguid disfrutando de esta espectacular imagen. Me parece muy bonito el estadio en este giro desde la esquina de la Torre D hasta la Torre A. Sin lugar a dudas, para mí la fachada más bonita del estadio. Aquí seguimos esperando también a que se aceleren esos trabajos de colocación de las pantallas LED para ir terminando el zócalo, y efectivamente ahí vemos cómo van trabajando en la colocación de esas pantallas informativas, en lo que yo creo que por aquí va a estar ubicada la nueva tienda del Bernabéu. Tengo esa sensación con todas esas puertas de acceso y demás. Además me han comentado que en cuanto a superficie es una auténtica bestialidad. La que tenemos ahora se queda muy pequeña con respecto a lo que va a haber. Y bueno, aquí podéis observar cómo han colocado una gran cantidad de pantallas LED. Ahí tenemos una, dos, y están acometiendo la instalación de la tercera. Además, esta se une también a la que ya vimos instalada ayer en esa zona más próxima a la esquina de la Torre A. Así que bueno, buenas noticias, poco a poco el estadio que va cogiendo ya su aspecto definitivo. Ahora desde aquí estamos dificulta un poquito la visión el tener por aquí los estantes en los que van apoyados los paneles LED, pero fijaos ahí cómo van trabajando en la colocación de ese nuevo elemento, y tiene pinta de que se va a completar un tramo bastante importante de cara al próximo partido frente al Getafe. Ya sabéis, este domingo 4 de febrero, 9 de la noche, tendremos partido en el Santiago Bernabéu. Mirad, y ahí a lo lejos, si os acerco el zoom, vemos la pantalla que instalaron en el día de ayer, que nos obstaculizaba un poquito la visión, una plataforma elevadora que había delante, pero que ahora tenemos ya la suerte de poder ver al 100%. Bueno, imagen muy bonita de la fachada del lateral este, cielo completamente despejado, y vamos a poner rumbo hacia la Plaza de Sagrados Corazones, a ver qué nos encontramos. Vamos a echar un vistazo ahí en la zona junto al palco, a la entrada del palco honor, ¿vale? Para ver desde otra posición cómo han ido colocando todas esas pantallas.
y cómo están trabajando ahí en la plataforma elevadora. Me pregunto si hoy a lo largo de la tarde les dará tiempo a completar la instalación de alguna pantalla más que vaya ganando metros hacia el fondo norte, hacia la esquina de la Torre D. Nos asomamos por encima de la valla, siguen teniendo aquí el rollo este de malla metálica para ir completando algún tramo así de verja. Está aquí apoyado sobre esos bloques de piedra colindantes con la rampa que da acceso al parking subterráneo. Imagen general del estadio, postes multifocales para el alumbrado de la plaza y las zonas verdes, y desde aquí podemos ver también, echar un vistazo a toda esa zona donde tenemos las puertas acristaladas del espacio de restauración, los acabados en ese muro de ahí que salva el desnivel de la plaza con la zona por donde están las puertas, y ahí tenéis también esa puerta que imagino que dará acceso al parking subterráneo. Si subimos un poquito más, ahí podéis ver esa pantalla que se colocó en el día de ayer y la carpa del área VIP, que esperemos que desaparezca pronto y se puedan terminar también esas zonas de la plaza. En esta zona del montículo que da hacia el fondo sur, llevamos ya varios días en los que no vemos trabajos en la parte superior. Ahí veis las zonas verdes como han ido creciendo en los últimos días, y si os parece, pues bueno, vamos a ir avanzando rápidamente ya por Avenida de Concha Espina, por el fondo sur. Nos dirigiremos hacia la esquina de la Torre B, cogeremos la entrada para el Tour del Bernabéu y accederemos al interior. Fijaos cómo siguen haciendo trabajos en esa zona próxima a las escaleras que discurren junto a la Torre A. Ahí siguen trabajando en esas zonas verdes. Desde aquí volvemos a ver esa pantalla que se instaló en el día de ayer, y por aquí tenemos una toma frontal de ese montículo que da hacia el fondo sur. Imagen muy bonita de la fachada del lateral este, en la esquina de la Torre A. Por cierto, no he comentado nada, en el vídeo de ayer sí que lo dije, y quiero que os fijéis en esa zona donde se van a ver unos paneles de color azul. Esos los colocaron ayer colocaron uno de ellos, y hoy ya tenemos toda esa zona completamente cerrada, esperando a que se vaya completando también con la instalación de las pantallas LED, como estábamos viendo en la zona que discurre hacia el fondo norte. Parece que han seguido esos trabajos de colocación de lamas que habían retirado en la base de la Torre A. Sigue faltando ahí un tramo por colocar en esa zona donde empiezan a subir las escaleras, y también en esta otra parte podéis ver ahí justo por encima del contenedor cómo se ven las lamas en espera. Falta ese tramo que discurre hacia la zona del fondo sur. Empezamos a meternos ya de lleno en Avenida de Concha Espina, a ver qué pequeños detalles encontramos, ya que esta zona en los últimos días, pues bueno, no ha tenido grandes trabajos más allá de alguna retirada puntual de lamas, como estáis viendo ahí y como veis allí más adelante, y también las pruebas que se estuvieron realizando ayer de encendido de las pantallas informativas de las puertas de acceso. Hoy están completamente apagadas en el tramo del fondo sur, así que vamos a avanzar rápidamente hacia la esquina de la Torre B. Alcanzamos nuevamente la esquina de la Torre B, vamos a avanzar un poquito más hasta la zona de Paseo de la Castellana, porque esto aquí está muy paradito. Fijaos ahí arriba, en la zona de la cubierta, cómo asoman los cascos de esos dos trabajadores, están ahí en el borde. Ya sabéis que la parte de la cubierta lleva concentrando bastante actividad durante los últimos 2 meses. Me pregunto qué es lo que estarán haciendo ahí arriba, si estará relacionado con algún tema de iluminación. Así que nada, chicos, llegamos al punto donde habíamos arrancado el vídeo, despedimos el recorrido exterior aquí y acompañadme ahora al interior del Santiago Bernabéu. Y aquí estamos un día más, amigos, interior del Santiago Bernabéu, viviendo la recta final de las obras de remodelación de la casa de todos los madridistas, preparándose el estadio para tenerlo todo listo de cara a ese derbi de este próximo domingo frente al Atlético de Madrid, aunque lo importante en lo deportivo llega esta noche frente al Getafe. Así que venga, vamos a comenzar con todos los cambios. Si has llegado aquí por primera vez,
déjame un buen me gusta, suscríbete al canal, activa las notificaciones y si quieres apoyar un poquito más, hazte miembro premium del canal o échale un vistazo a los productos enlazados de la tienda online. Echamos ahí un vistazo a grada baja, alta y tribuna del fondo norte, sin grandes novedades estos últimos días. Aquí en el primer y segundo anfiteatro sí que hemos podido ver avances en lo que respecta a esa primera colocación de los paneles embellecedores en la zona donde están los muros enfoscados, colindantes con los palcos VIP, con las zonas acristaladas. Ahí podéis ver el aspecto que va adquiriendo esa zona. En cuanto den el ok porque les gusta el acabado final y demás, veremos cómo se van extendiendo por el resto de zonas del estadio, y si abrimos el zoom otro poco más, pues podremos disfrutar del tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte, que por cierto tiene ahí unos cuantos sectores cerrados con esa cinta. Imagino que estarán trabajando en la cubierta, esta cinta de aquí roja, que no se nos escape. Y ya sabéis que aquí sobre todo los trabajos se han estado centrando en ir ejecutando ya ese cierre final en la última grada, en la última línea de la grada del cuarto anfiteatro, y vais viendo esa especie de murete que han levantado con esos paneles metálicos. Evidentemente esas bandejas con cables que caen desde la zona de la pasarela 370 grados se tendrán que terminar de cerrar con algún tipo de tapa que actúe como embellecedor para que no se vean los cables. Ahí tenemos también esa zona del córner noreste y nos acercamos ya a ese esquinazo del futuro restaurante panorámico ubicado en esa esquina de la torre del córner de la torre D. Ahí arriba echamos un vistazo a la esquina del videomarcador, que se concluyó creo que hace 2 días, ¿vale? Y de momento se mantienen esas cuerdas rojas y amarillas en ese esquinazo, ¿vale? Esto lo preguntáis mucho y demás, se ve así diferente porque no tiene tapa por detrás. Son paneles que se han tenido que montar in situ aquí en el estadio, no podían venir montados y tienen esa tipología diferente, pero las informaciones que tengo es que eso cuando esté encendido se va a ver exactamente igual que el resto de pantallas del videomarcador, que es otra cosa que bueno, tengo muchas ganas de ver para comprobarlo, ¿vale? Aquí estáis viendo la zona del fondo norte, cómo siguen las pruebas en el videomarcador. Estos últimos días ya hemos empezado a ver distintos patrocinadores anunciándose en las pantallas del estadio. Esta otra esquina del córner noroeste también está terminada, se terminaron prácticamente a la vez esta esquina y la del lateral este. De momento la cubierta sigue abierta, ¿vale? Vamos a ver si contra el Atleti tenemos cubierta cerrada o abierta. Seguramente mañana salgamos de dudas, entre mañana y el sábado, que es cuando veremos también salir el terreno de juego del interior del hipogeo. Como podéis ver, la losa que está prácticamente despejada y todo apunta a que pronto vamos a ver cómo retiran hacia el interior de la zona logística que está bajo la Plaza de Sagrados Corazones, retiran esas lámparas solares que siempre en los últimos días hemos estado viendo aparcadas aquí en el interior del estadio. Echamos un vistazo a las gradas del lateral este. Ayer pudimos captar a Florentino Pérez revisando la zona de los palcos VIP. Ahí tenemos el área VIP comprendida entre el palco de honor y los banquillos, zona que constantemente cuando no hay fútbol concentra buena cantidad de trabajos. Fijaos, están instalando yo creo que luces en los laterales, en los pasillos. Ahí lo podéis ver, los trabajos que se van realizando, y me da la sensación de que están trabajando en la colocación de esas luces que balicen los pasillos. Por otra parte, luces que tienen que ir apareciendo a lo largo de los distintos sectores en el estadio. Hoy terminamos de recorrer la grada del lateral este, grada abatible completamente abierta. Subimos un poquito más, primer y segundo anfiteatro. Ahí estamos echando un vistazo al tercero y al cuarto, la parte más elevada del estadio, donde se han reducido considerablemente los sectores que estaban cubiertos por esos plásticos protectores. Si vais a vídeos de esta misma semana, a principios de semana, podréis ver que había una gran cantidad de asientos cubiertos por esos plásticos protectores, porque estarían realizando distintos
trabajos de soldadura y demás, y no querrían que se dañasen por las chispas y demás restos que se fuesen generando. También hay bastante movimiento en esa zona del tercer anfiteatro. Ahí podéis ver esos operarios trabajando. Vamos a subir a recorrer la estructura del videomarcador 360 grados, que ya está completamente libre de andamios. Ahí vamos viendo también mientras tanto las animaciones en el videomarcador, los sistemas de calefacción y los sistemas de sonido que están colgando de esa estructura del videomarcador. Llegamos aquí a la esquina del córner sureste. Fijaos cómo ya han terminado de colocar todas las piezas que van recorriendo esa parte inferior de la pasarela frontal a la pasarela de servicio, ¿vale? Haciendo esa curvatura del videomarcador. Ahí tenemos operarios de momento sentados con las piernas colgando de la barandilla, y también, aunque menos que ayer, seguimos viendo movimientos en los distintos niveles de ese videomarcador, bueno, de esas pasarelas de servicio del videomarcador, ¿vale? Vamos a abrir de nuevo el zoom. Tenemos camión aparcado aquí en el interior del estadio, podéis verlo en pantalla. Aquí volvemos a tener ese andamio con algunas de las piezas que sirven para el videomarcador, y fijaos que están retirando algunas de las plataformas metálicas que salvan esa distancia que hay entre la zona hormigonada. Ahí concretamente hay una zona de mulete de bloques de hormigón que generan ahí un paso para las tuberías y demás instalaciones, y fijaos cómo están trabajando en retirar esas plataformas metálicas. Llama bastante la atención, la verdad, porque además estos días hemos visto cómo una de esas plataformas, yo creo que es la que tenemos aquí a la izquierda, esta de aquí, han estado trabajando con ella, no sé si haciéndole algún tipo de mejora. Esta de aquí sigue ahí almacenada como estos últimos días, pero la que os mostraba al principio estaba colocada en esta zona que os estoy mostrando aquí. Así que nada, muchísima gente trabajando en esa zona. Nos movemos un poquito por aquí, tenemos esto otro aquí de blanco, que no sé si es uno de esos bloques de Porespan, los cuales estamos ya acostumbrados a ver. Lo tienen aquí en esta esquina. Ah, y mira, han colocado algo ahí en el reborde. Han colocado algo ahí en el reborde. Bastante intrigado con los trabajos que vienen realizando en los últimos días aquí con las plataformas estas que salvan ese hueco con las bandejas del césped. Echamos un vistazo aquí a lo largo del lateral oeste, tapa del hipogeo cerrada. Pronto veremos cómo se vuelve a abrir para ver salir desde el interior las 6 bandejas en las que se divide el terreno de juego. Mientras tanto, pues bueno, siguen ahí las animaciones en el videomarcador del estadio. Vamos a recorrer otra vez las gradas del fondo sur de abajo arriba. Ahora nos iremos hacia la zona del córner noroeste para echar un vistazo desde ahí a los trabajos que se están haciendo en la estructura de visera del fondo sur. Fijaos ahí, primer y segundo grada baja, grada alta, tribuna, primer y segundo anfiteatro, estas zonas ya terminadas desde hace bastante tiempo, y si abrimos un poquito más, pues somos conscientes de todo lo que se ha ido avanzando en el tercer y cuarto anfiteatro con respecto al cambio de asientos. Muchos sectores en los que se ha estado trabajando durante este tiempo sin fútbol en el estadio, y hasta que no pase, yo creo que el partido frente al Girona, no veremos cómo se terminan de cambiar todos los asientos en estos últimos sectores. Son 8, 4 y 4, 4 en el tercer anfiteatro y 4 en el cuarto anfiteatro. Así que paciencia, que todo va llegando. Ahí quedan los últimos 7 pasillos naranjas por pintarse de gris, y ya habrán desaparecido el 100% de esos pasillos en todo el estadio. Si subimos por aquí, yo creo que ya deberíamos empezar a ver esas lonas que se están instalando a lo largo de la cubierta de visera. Yo creo que por ahí lo podéis ver, aunque hay bastante
bastante hay entresijo de hierros, de la cubierta y demás, de las cerchas. Ahí sí que podemos ver esa parte trasera de las lamas que se irá cubriendo paulatinamente con el paso de las semanas. Subimos a la estructura del videomarcador 360 grados en el lateral oeste. Ahí vais viendo cómo han vuelto las pruebas de las pantallas, y ayer veía cómo estaban montando aquí nuevamente una estructura de andamios y ha vuelto a desaparecer. Lo han quitado, están trabajando por ahí arriba. Yo creo que todavía les faltan huecos por completar con esos sistemas de calefacción. Habrá que estar atentos a ver cómo van completando esos últimos huecos, que por otra parte creo que en el lateral este ya están todos instalados. Voy a acercaros la cámara ahí a esa parte inferior para que lo veáis. Ahí vamos recorriendo toda esa parte baja y podéis ver que no tenemos esos huecos. A ver, en esta zona, mirad, ahí yo creo que sí que faltan algunos por colocarse, pero en general mayor avance en esa parte del lateral este que en esta del lateral oeste, que como podéis ver, pues bueno, recupera esas pruebas que decíamos en las pantallas. Están subiendo nuevas piezas a esa esquina sureste del videomarcador. Por detrás empezamos a ver esa zona de la UCO, donde se controlan ahora mismo esas pruebas que están haciendo en el videomarcador, y ahí tenéis, pues bueno, esas piezas que van llegando a su destino. Y por cierto, noticia que creo que es bastante importante para el Real Madrid: hoy se ha anunciado un nuevo patrocinador. Bueno, se anunciará mañana oficialmente, pero ya nos dejan caer que va a ser HP quien ligue su marca al nombre del Real Madrid. Aparecerá en la manga de la camiseta del equipo, y pues bueno, viene ahí a confirmar la buena gestión que se está haciendo en el club a nivel financiero. La verdad es que no hacemos más que tener buenas noticias en el videomarcador. Pronto pues habrá que estar atentos a ver si vemos también anuncios de HP ahí. Ayer, si no me equivoco, hubo un acto en el estadio con BMW y se estuvieron proyectando ya animaciones de anuncios de BMW y demás, que también sabéis que es partner del club. Se estuvieron presentando en el videomarcador, así que a ver si poco a poco pues bueno, nos van sorprendiendo con nuevas animaciones y nuevos anuncios. Y ahora desde aquí, desde esta zona, vamos a echar un vistazo a cómo han ido avanzando esos trabajos por encima de esa visera hormigonada que discurre justo por encima de los palcos VIP del primer anfiteatro, y estas bandejas para el paso de cableado que se fueron instalando durante estos últimos días, pues bueno, ya le van colocando también esas tapas por la parte superior. Eso dentro de poco tendremos que ir viendo cómo se va llenando de cables. Aquí también echamos un vistazo a ese murete que pronto tendrá esos elementos embellecedores que se han comenzado a probar en esta zona de aquí, entre esos dos palcos VIP. Mira, se están yendo por allí con parte de esas piezas metálicas que han ido instalando por ahí encima. Se me han escapado. Y desde aquí volvemos a girar nuevamente y echamos un vistazo a la esquina del córner suroeste para que veáis pues bueno, cómo van avanzando esos trabajos de colocación de las lonas blancas. Mirad, ahí cómo se van moviendo en esas estructuras de andamios, un espacio ahí bastante estrechito, pero que poco a poco va a ir cubriendo toda esa zona del fondo sur. Vamos a ver si la próxima semana también le consiguen dar un arreón importante a los trabajos de culminación del videomarcador con la ejecución de esa última esquina que falta en el córner sureste. Mirad, aquí también, ahora que me doy cuenta, también están trabajando ahí debajo
de las estructuras metálicas del terreno de juego. Esto está así ahora y mirad desde aquí que cambiamos de posición. Están ahí como con una especie de gato hidráulico levantando la plataforma. También ojito que parece que no, parecía que arrancaba el camión, pero mira, sí, tienen ahí esa especie de gato hidráulico. Me pregunto qué es lo que le habrán estado haciendo a las plataformas metálicas estas. Aquí ya parece que van tocando retirada. Ahí tenemos al tráiler maniobrando sobre la losa de hormigón. Y vamos a ver si sale por la grada abatible, que hace tiempo que no vemos a vehículos así tan grandes entrar y salir del estadio. Pues nada, allá vamos. Echamos un vistazo más al Bernabéu, así un vistazo general. Yo creo que vamos a ir terminando el vídeo de hoy aquí. Ya lo siento que haya sido, pues bueno, un poquito más corto con respecto a los últimos, pues ya sabéis que hoy tengo que hacer esas gestiones que son bastante importantes y no os preocupéis que tenéis más contenido en el canal relacionado con la actualidad del Real Madrid. Os dejaré los vídeos enlazados por aquí al final y a ver si mañana tenemos un vídeo reacción con buenas noticias sobre el partido del Real Madrid en Getafe. Ha sido un placer estar un día más con todos vosotros, chicos. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima. Chao, chao.